Hola familias, ¿qué tal estáis? En este taller vamos a abordar el uso de las nuevas tecnologías en infancia y adolescencia. Ya no nos podemos imaginar un mundo sin medios digitales en Internet, menos aún después de la pandemia, donde hemos visto que la cultura de la tecnología ya está integrada y forma parte de nuestro día a día en familia, ¿no? Niños y jóvenes nacen prácticamente en la normalidad de estar rodeados con tecnología, ya es su uso para el juego, para la comunicación, para informarse o incluso para la creación de contenido creativo, ¿no? Pero ¿qué supone todo esto para los adultos? Bueno, pues quédate conmigo y te lo cuento en este taller. Lo sé, pareciera que la tecnología se ha convertido en nuestro enemigo número uno. Si piensas que las discusiones principales en casa con tu hijo o hija tienen que ver con su uso, este taller te interesa. Vamos a identificar cuál es el problema real y vamos a ver algunas pautas prácticas para fomentar un uso adecuado de las tecnologías en el hogar. Mi nombre es Antonio y soy técnico de familia en el SAF. Para todos aquellos que os unís por primera vez, así como a todos los que ya nos conocéis de anteriores talleres, os doy la bienvenida a este nuevo ciclo de talleres SAF. ¿Sabías que 6 de cada 10 niños trabajarán en un futuro en una profesión que ahora mismo aún no existe y que además estará vinculada a las transformaciones que traen las nuevas tecnologías? Esto puede ser una oportunidad positiva, pero también trae consigo algunos retos, por lo que tener buenas competencias acerca de los medios digitales será una habilidad clave a desarrollar. Pero también es importante saber cuestionarlas de manera crítica, así como sus riesgos. Es decir, el objetivo no va a ser apartarnos de la tecnología, puesto que ese no es un objetivo realista, sino que vamos a acompañar a nuestros hijos en el aprendizaje de un mejor uso posible. Y para ello, este taller vamos a trabajar sobre los siguientes puntos. Por un lado, vamos a ver algunos conceptos básicos acerca de las TIC. También vamos a hablar sobre las múltiples ventajas y riesgos que vienen asociadas al uso de nuevas tecnologías. Vamos a reflexionar sobre cuál es el problema real subyacente al uso de tecnologías y vamos a ver algunas orientaciones generales con respecto al uso responsable de las mismas. Por último, vamos a trabajar sobre ejemplos reales del día a día para llevar a la práctica estas orientaciones. En cualquier caso, y antes de pasar al siguiente módulo, te recomiendo que reflexiones en comentarios cuáles son tus expectativas con respecto a este taller. Es decir, ¿por qué estás aquí? ¿Qué esperas aprender? O, por ejemplo, ¿qué cosas esperas mejorar? Esto más que nada te ayudará a fijarte unos objetivos para ti mismo como cuidador o cuidadora y, sobre todo, te ayudará a centrar tu atención en aquellos contenidos clave esenciales que te esperas llevar de este taller. Y ahora sí, comenzamos. Nos vemos en el siguiente módulo. Antes de pasar a analizar nuestra manera de actuar frente a un uso inadecuado de tecnologías, es importante pararnos a reflexionar sobre las múltiples ventajas que nos ofrecen, ya no solo a nivel de nuestros hijos, sino también para nosotros mismos como adultos. Las principales ventajas que nos ofrecen las tecnologías son las siguientes. Por un lado, nos permiten acceder a la información, sobre todo cuando tenemos hijos curiosos. Internet nos abre una infinidad de puertas al conocimiento, desde aquellas preguntas que no sabemos contestar, como por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? O ¿por qué no se cae la luna?, hasta la búsqueda conjunta de información sobre un tema específico. Además, no solo eso, sino que también es posible aprender a diferenciar cuáles son las formas seguras de encontrar dicha información y sobre todo enseñar a cómo evitar la difusión de bulos. Algunas pautas a tener en cuenta con respecto a los bulos se podrían resumir en lo siguiente. Por un lado, vamos a priorizar siempre la información de páginas oficiales. Además, vamos a contrastarla en diferentes fuentes de diferente tipología. También vamos a revisar esas fuentes. Por ejemplo, es recomendable evitar a toda aquella que sea de naturaleza anónima. Y por último, ante la duda, es preferible no compartir ni divulgar el contenido que hemos encontrado. Otra de las múltiples ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías es que nos permiten implementar las nuevas formas de comunicación con la familia. Por ejemplo, también con aquella familia extensa que vive lejos de nuestra ciudad, con amigos o con compañeros de trabajo, etc. Además, su inmediatez de alguna manera nos permite un acceso fácil a dicha comunicación frente a situaciones de urgencia o de emergencia. Seguramente ya habrás escuchado que también se desarrollan nuevas formas de comunicación a través de símbolos y gráficos, por ejemplo con los famosos emojis, los GIFs o las palabras clave. De manera que la integración de estas nuevas formas de comunicación también permiten de algún modo la integración social. Otra ventaja de las TIC es que hay juegos que permiten el desarrollo de habilidades tales como la percepción, la memoria, el lenguaje, etc. Y en este sentido se pueden desarrollar capacidades, ¿no?, a la hora de solucionar problemas específicos o, por ejemplo, trabajar la creatividad, aprender vocabulario.
Como ya sabréis, este tipo de juegos incluyen normalmente recompensas inmediatas y a priori podríamos pensar que estarían favoreciendo ese aprendizaje. Sin embargo, y tal y como veremos más adelante, no podemos pasar por desapercibido ese riesgo de adicción, ¿no?, que tienen este tipo de aplicaciones. Y una última ventaja, efectivamente, es que las tecnologías nos permiten crear espacios y tiempos de entretenimiento si necesitamos realizar otras actividades. Además, también nos permiten compartir entretenimiento en familia y pasar tiempo juntos, como por ejemplo a través de juegos, con un karaoke, una película, siempre que regulemos que dicho uso se haga de manera responsable y no perjudique al desarrollo del menor. ¿Y cómo puedo saber yo si estoy haciendo un uso excesivo de esta herramienta tan útil?, te preguntarás. Bueno, pues aquí van algunas orientaciones para identificar si tu hijo o hija está desarrollando un problema de adicción con las nuevas tecnologías. Si observas cambios en su comportamiento, como irritabilidad, inquietud cuando no puede seguir jugando, impulsos violentos en otras situaciones, etc. Aislamiento o bien en su habitación o bien de otros niños. Abandono de otras actividades, como por ejemplo si ya no quiere ir al baile o al fútbol para quedarse en casa usando las tecnologías. Si detectas cambios en los hábitos de sueño o cambios alimentarios. Ante este tipo de situaciones sería muy recomendable acudir a algún servicio especializado donde os puedan asesorar o incluso a partir de servicios de orientación como el nuestro. Por otro lado, ya hemos dicho que las TIC también traen asociados algunos riesgos y que tenemos que tratar de mitigar. Aquí van algunos ejemplos. Por un lado, los niños se vuelven más sedentarios. Ellos piensan, quiero que me entretengas, pero no quiero ser sujeto activo de hacer o de crear algo para entretenerme. Esto además te sorprenderá porque también está vinculado con una peor alimentación y en efecto, como sospecharás, a día de hoy existe una mayor cantidad de problemas asociados al sedentarismo, como por ejemplo la obesidad infantil. Por otro lado, las tecnologías también influyen en el insomnio. Debido a un exceso de información al que diariamente nos exponemos, pues pueden aparecer problemas emocionales, de angustia o de miedo, es decir, de alguna manera se dificulta la aparición de un sueño tranquilo. Otra desventaja es la presencia de modelos poco reales. Aquí te puedes preguntar, ¿utiliza mi hijo o hija filtros en exceso en su representación digital? ¿O a quién sigue mi hijo en redes sociales? ¿Cuáles son sus modelos a seguir? Esto te puede dar muchas pistas acerca del uso que le está dando tu hijo a este tipo de aplicaciones. Por otro lado, es imposible no mencionar el acceso inapropiado a contenido de maltrato, pleito, violencia, pornografía, etc. Aquí cobra mucha importancia el pararse a aclarar qué es real y qué no es real sin tabús, con el objetivo de cuestionar y dialogar sobre el contenido de manera conjunta. Por otro lado, tenemos las compras accidentales, es decir, existen multitud de juegos que te permiten jugar hasta cierto nivel y luego tienes que pagar una cuota para poder continuar. Aquí sería importante aclararle a nuestros hijos con anterioridad, vaya, aquí hay un juego pero tiene costes. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Bueno, pues principalmente con el objetivo de llegar a acuerdos, es decir, negociar las posibilidades de dichas compras y acompañar en un uso adecuado de la aplicación en cuestión. Y por último, la suplantación de identidad, que también es un riesgo a tener en cuenta. Esto ocurre cuando nos damos cuenta de que han creado perfiles falsos con mis fotos o incluso se ha enviado algún mensaje poco adecuado en mi nombre. Aquí es importante ponerse en contacto con las plataformas y autoridades correspondientes con el objetivo de reportar la incidencia a los organismos que correspondan. Seguramente os haya pasado que habéis intentado hablar o dialogar con vuestros hijos e hijas y os habéis sentido ignorados, ¿no? Porque o bien estaban viendo la tele o jugando al ordenador o enganchados a las redes sociales. Cuando vienen familias a la orientación familiar y nos dicen tenemos un problema con la tecnología en casa, lo primero que les digo es, vale, siento deciros que la tecnología no la podemos hacer desaparecer, así que vamos a ver y vamos a indagar dónde está realmente este problema que me comentáis. Cuando analizamos este tipo de situaciones de manera superficial, podríamos analizar que el problema obviamente es de las tecnologías, ¿no? Y que son nuestros hijos los que tienen un problema de adicción o incluso una falta de autocontrol. Sin embargo, si profundizamos un poquito más en nuestro análisis de la situación, ¿qué es realmente lo que nos está generando ese malestar? Evidentemente no nos gusta que nuestro hijo o hija pase horas pegado a una pantalla, pero lo que realmente nos incomoda es que debido a eso se empeora o se dificulta la comunicación con él o con ella, y menos aún nos gusta sentir que estamos siendo ignorados, ¿no? Y que
una pantalla ofrece cosas más interesantes a lo que nosotros tengamos que decir. Es decir, el problema real de aquí no es la tecnología, sino que está actuando como un mero distractor. Y el problema real van a ser esas dificultades que nosotros tenemos a la hora de generar espacios y situaciones que permitan una comunicación más fluida y más efectiva con nuestros hijos. Por tanto, el foco ya no lo vamos a poner tanto en el problema de nuestro hijo con las tecnologías, sino en nuestra capacidad para generar esos espacios y esas situaciones de comunicación que despierten su interés por delante de cualquier pantalla o videojuego. Alcanzar esto, evidentemente, no es tarea fácil, y por ello en el siguiente módulo os vamos a compartir una serie de orientaciones que esperamos que os sirvan pues, para fomentar un uso más responsable de los dispositivos digitales en casa. Acerca de conceptos como la privacidad, la identidad o la reputación digital, vamos a tener en cuenta las siguientes orientaciones generales. No vamos a publicar excesiva información personal en Internet. Vamos a configurar adecuadamente nuestras opciones de privacidad, tanto en teléfono como en ordenador. Vamos a tener cuidado con los servicios de geolocalización. Vamos a cerrar sesiones, sobre todo si nos hemos conectado en dispositivos de terceras personas. Vamos a respetar la información de otros, es decir, no vamos a compartir nada sin el previo consentimiento de la otra persona. Vamos a entender los riesgos que conlleva enviar contenido de carácter sexual a través de medios digitales. Vamos a pensar antes de escribir y publicar algo en Internet. Vamos a generar contraseñas fuertes. Y por último, vamos a descargar programas de páginas oficiales y bajo ningún concepto vamos a facilitar datos bancarios en páginas de origen dudoso. Con respecto al uso de nuevas tecnologías en el hogar, vamos a profundizar en 9 aspectos clave que tenemos que tener en cuenta para fomentar un uso responsable de las mismas. Por un lado, vamos a revisar nuestro propio consumo de medios y tecnologías. Es decir, somos modelos a seguir. Hay día que pase que no puedas encender la televisión, te llevas, por ejemplo, contigo el móvil a la mesa para comer, ¿son las tecnologías parte de tu tiempo libre favorito? ¿Te ha pasado que te están hablando e incluso no puedes seguir toda la conversación por estar pendiente al teléfono? Estas serían algunas cuestiones que deberías tener en cuenta antes de ponerte a decidir qué límites o qué normas quieres que tus hijos aprendan, pues ellos también se educan con tu ejemplo. En segundo lugar, negociamos. Tenemos que negociar las normas del hogar que definan qué tipo de tecnología usamos, a qué horas, con qué duración y sobre todo en qué espacios. Tened en cuenta aquí también el uso de tecnologías fuera de casa, como en casa de amigos, en la escuela, etc. E introducir excepciones para aquellos días o situaciones en las que sea necesario, por ejemplo, en días lluviosos o cuando haya algún acontecimiento deportivo especial o incluso cuando salga un juego nuevo que llevan esperando un tiempo. En tercer lugar, vamos a hablar sobre estos medios y no solamente de los riesgos y peligros. Vamos a hablar de cuál es su juego favorito, de los youtubers a los que sigue, de los vídeos que crea para TikTok o de las fotos que hace para Instagram. Podemos observar también sus comportamientos, incluso jugar con ellos. Es decir, vamos a intentar entender qué significan estos medios digitales para nuestros hijos y vamos a valorar el impacto que estos tienen en su consumo del día a día. En cuarto lugar, acompañamos en el uso de las tecnologías. ¿Cómo hacemos esto? Te preguntarás. Pues bueno, bien participando de manera activa con ellos o bien nos podemos quedar cerca y nos mostramos disponibles para el caso de que surjan preguntas o inquietudes. Por ello es buena opción negociar el uso de los medios digitales en zonas comunes. También podemos preparar el espacio, ver los juegos antes o incluso escuchar un vídeo por encima para evitar, por ejemplo, la exposición a contenido de naturaleza violenta. Al estar cerca, además, también podemos observar algo muy importante, como por ejemplo si está contento, si está asustada, si está calmada, es decir, su manera de reaccionar y de comportarse cuando está viendo la televisión o cuando está con el ordenador o el teléfono móvil. En quinto lugar, vamos a incentivar el uso creativo de los medios tecnológicos. Por ejemplo, con niños entre 3 y 7 años podemos dibujar o buscar conjuntamente plantillas para alguna manualidad, imprimir algún dibujo que después puedan colorear o incluso buscar ideas para decorar su habitación. Cuando son más mayores podemos también pedirles que nos hagan un collage de fotos o por ejemplo que fotografíen a las mascotas o que editen determinadas fotos de una manera que a ellos les guste. Y si ya por ejemplo son adolescentes podemos decirles que graben un vídeo sobre alguna receta que hace la abuela o que editen una película de vuestras últimas vacaciones. Es decir, lo importante aquí va a ser incentivarles la creatividad y también que a nosotros nos permita aprender nuevas cosas sobre las infinitas funcionalidades que tienen las tecnologías. En sexto lugar, vamos a crear alternativas. Es decir,
Es más fácil reducir el uso de las tecnologías si a la vez complementamos o fomentamos con otras actividades alternativas a estas. Por ejemplo, los juegos de mesa en familia o salir a pasear con la bicicleta, una visita al museo, quedar con amigos. Vamos a cambiar el deja ya de una vez la PlayStation por el oye, ¿qué te parece este plan para este fin de semana? ¿O qué otras cosas te apetecería hacer? En séptimo lugar, valorar si la habitación es una zona libre de tecnologías. Sobre todo cuando aún son pequeños, los videojuegos y la televisión en las habitaciones aumentan las horas de consumo de estos. Por tanto, vamos a evitar que estén presentes en su espacio de estudio y de descanso. Cuando son más adolescentes, sabemos que la habitación se vuelve su reino intocable, además de que les facilita tener un espacio en caso de que vengan amigos de visita. En este caso, lo importante será llegar a acuerdos con tu adolescente y negociar los límites acerca de las horas de uso de estas tecnologías. En especial, pactar tiempos de uso antes de ir a dormir, sobre todo para evitar problemas de insomnio o similares. Y por último, otra zona libre de tecnologías recomendada sería la mesa cuando estamos comiendo o cenando en familia. Aprovecharemos ese espacio juntos para dialogar y para compartir acerca de nuestro día a día y de algún modo mejorar los vínculos familiares. Si veis que esta tarea se dificulta, podéis probar a poner vuestros móviles en modo avión o incluso directamente podéis poner una caja en la cocina donde todos tendréis que meter vuestros móviles hasta terminada la comida. En octavo lugar, Internet seguro. Cuando ya hay un interés mayor por el uso de Internet, es importante que nos paremos a descubrir qué páginas y sitios van acordes a la edad de nuestros hijos. Además de integrar buscadores infantiles donde determinados contenidos evidentemente quedarían restringidos. No obstante, y ojo a esto, nuestro objetivo no es el control, sino el del aprendizaje y la supervisión. También es importante hablar sobre las reglas del uso de Internet y sobre sus riesgos. Y además vamos a facilitar los espacios para hablar sobre sus descubrimientos sin juicios de valor. Permitir esa comunicación es la mejor prevención que podemos hacer frente a los peligros de Internet. Y por último, buscad ayuda y apoyo en caso necesario. Recordad que no estáis solos ante estos retos, hablad con otros padres, con otras madres sobre el tema. Conjuntamente seguro que podréis averiguar qué cosas están ahora de moda y son normales para su generación. De la misma manera, si detectáis alguna situación de riesgo, hablad con profesionales, como pueden ser el personal docente de vuestro colegio o instituto, o incluso podéis buscar asesoramiento en servicios sociales o en centros de acompañamiento profesional para familias como el nuestro. Llegados a este punto, te preguntarás cómo puedo implementar estas orientaciones en mi día a día. Por ello, hemos recopilado una serie de ejemplos de momentos cotidianos en los que podáis aprovechar para poner en práctica estos contenidos que acabamos de ver. Esto es justo lo que os mostramos en la siguiente sección de este módulo. No obstante, y antes de continuar, te recomiendo completar este cuestionario rápido que tendrás por aquí abajo con el objetivo de repasar los contenidos principales de esta sección. La tecnología parece ser siempre el malo de la película, es decir, el que hay que evitar a toda costa. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, como ya hemos visto, es el por qué. Es decir, al profundizar nos vamos a encontrar con múltiples causas y dependiendo de cuál sea tu causa, tu actuación como padre o madre también va a ser distinta. Te puede molestar la tecnología por motivos como los siguientes. 1. Consideras que está afectando a vuestra relación familiar. Por ejemplo, es que solamente está tirado en el sofá y no hace absolutamente nada, ya es que ni hablamos. 2. Consideras que debido a la tecnología no cumple con sus obligaciones. Por ejemplo, es que no hace los deberes y ni siquiera ha recogido su habitación, se tira toda la tarde con la tablet. 3. Consideras que es tu única herramienta de castigo. Por ejemplo, es que ya todo le da absolutamente igual, solamente me hace caso cuando le amenazo con quitarle el internet. 4. Consideras que son un riesgo para tu menor. Por ejemplo, a saber que le puedan estar enviando o incluso lo pueden estar acosando por esas redes sociales. 5. Consideras que tus hijos no hacen un buen uso de las tecnologías. Por ejemplo, le digo media hora y es que puede hasta tirarse 3 horas seguidas con el móvil. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver cada una de estas situaciones por separado para identificar los por qué y las respectivas pautas que podemos seguir. Solo está tirado en el sofá con el móvil y ni siquiera nos habla. Hola cariño, ¿qué tal tu día? Bien. Madre mía, es que todo el día con el santo móvil, es que te lo voy a tener que quitar. Ojo, porque aquí el móvil es un mero distractor de la demanda real y no es el problema en sí. Si nos fijamos, en este caso lo que quieren los padres sería que su hijo o hija les preste más atención cuando están hablando con él o que se involucre con mayor frecuencia en las actividades y conversaciones familiares. Esta petición implica además como consecuencia que no esté tanto tiempo con el teléfono móvil.
pero no es el problema principal, porque la demanda real ya hemos visto que es otra, como la escucha activa o una mayor participación familiar. Pero el problema desde este punto de vista hace que tu posición frente a la tecnología, como ya hemos visto antes, no sea la de un enemigo, sino la de un mero distractor que influye en un problema más profundo y que necesitamos trabajar en familia. Lo primero que te preguntaría aquí sería: ¿cómo son vuestros espacios conjuntos en familia cuando no hay teléfono móvil? ¿O qué crees que son momentos de calidad? ¿Hay conversaciones fluidas en casa? ¿Hay actividades compartidas? Si aquí ya identificamos que algo está fallando, vuestro trabajo debe dirigirse a algo más profundo que al mero uso de un dispositivo móvil o de una pantalla. Si en cambio crees que este no es el problema, ten en cuenta los siguientes puntos. 1. ¿Eres ejemplo? Es decir, cuando tu hijo o hija se acerca a ti para hablarte, ¿utilizas la escucha activa? ¿Dejas el móvil a un lado? ¿Pausas la película de Netflix para escucharle y mirarle a la cara? 2. ¿Creas espacios en casa sin teléfono móvil? Por ejemplo, un espacio típico sin móvil es la mesa a la hora de comer o de cenar en familia. Algo muy frecuente, sin embargo, es comer con la televisión encendida. Esto, por ejemplo, serían oportunidades que estamos perdiendo con nuestros hijos para conversar y aprender a dialogar. 3. Creas momentos sin teléfono móvil. Cuando nos vamos a comer a algún restaurante o cuando estamos haciendo alguna actividad en familia, incluso cuando algún miembro quiere iniciar una conversación sobre algo específico. ¿Dejamos todos las pantallas y le prestamos atención a esa persona? 4. ¿Eres una persona impulsiva en tu demanda de cero tecnologías? Por ejemplo, imagina que tu hijo o hija está justo al teléfono móvil o con un videojuego y tú quieres hablar sobre algo en ese momento concreto. Quizá justo en ese momento estaríamos sobreexigiendo y demandando su atención inmediata, lo cual sería poco realista. Intenta más bien un «Hola hijo, ya he llegado a casa, porfa, cuando termines la partida ven al salón, que quiero saber cómo te ha ido el examen de hoy». Igual que a nosotros a veces, sobre todo si somos mayores, podemos decir «Oye, ahora mismo necesito terminar este correo electrónico del trabajo, ahora después me pongo a jugar contigo, ten paciencia». Esto de alguna manera también demostraría que respetamos esos momentos de ocio y que nos importa tener un momento de calidad conjunto sin otros distractores. No hace los deberes si no le quito el móvil de las manos, o está con la tablet y ni siquiera recoge su habitación. El tema de los estudios y el móvil es sin duda el problema más frecuente que solemos encontrarnos en orientación familiar. De nuevo aquí te vuelvo a lanzar la reflexión de si el móvil es principalmente el problema o si es un mero distractor del mismo. ¿Por qué no hace mi hijo las tareas? ¿Es por falta de organización, de motivación, falta de capacidad o simplemente una rutina de estudio? Si todo esto ya lo has abordado y sigues considerando que el teléfono móvil es el distractor principal, entonces te recomiendo tener en cuenta las siguientes pautas. En esta ocasión, para mí está claro que hay que cumplir con una responsabilidad antes de poder disfrutar de una libertad como la que puede suponer el uso del teléfono móvil. Por ello, sin problema, puedes llegar a acuerdos de lo que debe realizarse antes de acceder al uso del móvil, la televisión o los videojuegos. Pero recuerda, estos acuerdos tienen que ser muy específicos. Por ello, te recomiendo que trabajes por objetivos en lugar de trabajar por tiempos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues básicamente que en vez de decir tienes que estudiar 2 horas y después te doy el teléfono móvil, buscarás algo concreto como tienes que terminar los ejercicios de matemáticas de esta hoja y hacer un esquema de lo que has leído en X capítulo. E incluso si no hay tareas, puedes pedir hazme un resumen de este capítulo. Estos son objetivos concretos y específicos que además puedes revisar si se cumplen o no, es decir, te permiten un mayor control. Con esto evitaríamos que las horas de estudio sean un caliento la silla 2 horas para después tener el teléfono móvil y por tanto no habrían servido de nada. Y te preguntarás, pero Antonio, si no le pongo 1 hora a mi hija, puede estar horas en la silla para terminar una tarea. En este caso, entonces te recomendaría que pongas 1 hora límite. Por ejemplo, vas a hacer la hoja de ejercicios de matemáticas y el esquema y para ello tienes de tiempo máximo hasta las 8 de la tarde. Si acabas antes, te doy el teléfono móvil. Si no acabas hasta entonces, no quiero que sigas estudiando y tampoco tendrás móvil. ¿Cuál podría ser la peor consecuencia de esta norma? Pues básicamente que tu hijo o hija no llegue a terminar las tareas a tiempo. Pero seguro que esto le sirve de aprendizaje para gestionar mejor el tiempo la próxima vez. Otro ejemplo, ¿le castigo entonces sin móvil si no hace las tareas que tenía que hacer? En este caso no sería tanto un castigo, sino una consecuencia lógica que tú mismo le has adelantado en forma de acuerdo previamente. Has dado la opción de conseguir el móvil si realizaba X trabajo, es decir, estaba en su poder conseguirlo, por lo que no tener móvil es una consecuencia de no haber cumplido con ese acuerdo.
Una pequeña anotación que quiero destacar en este punto es que este tipo de consecuencias se tienen que implementar el mismo día que no se cumple ese acuerdo. Es decir, sería desmesurado retirar el teléfono móvil durante una semana entera por no haber cumplido con el horario de estudio solamente del martes, por ejemplo. Es importante que seamos coherentes para lograr que estos acuerdos sean efectivos y no una fuente de frustración constante para nuestros hijos. Entonces, a modo de resumen, nos vamos a quedar con lo siguiente. Podemos decir que para tener tecnología se debe de cumplir ciertas responsabilidades y acuerdos en casa. La responsabilidad debe de ser medible y realista, es decir, vamos a cambiar horas por tareas concretas y bien especificadas. Adelanta los acuerdos sobre el uso de tecnologías. Si no cumples con este acuerdo, esta tarde no tendrás teléfono móvil. Pon un tiempo máximo de estudio. Esto incentivará el interés por la tarea y te permitirá llevar una mejor supervisión de los avances de tus hijos. Permite la consecuencia natural de que no se apruebe un examen o de que lleve las tareas sin terminar un día concreto. Quedarse sin móvil es una consecuencia lógica y natural en ese momento, y no un castigo desmesurado de una semana. Permite que lo intente al día siguiente. Debes de ser consistente y coherente con los acuerdos que generas en el uso de estas tecnologías. Si este problema no te ocurre ya solamente con el tema de estudios, sino que también se generaliza a otros problemas relacionados más con el día a día cotidiano en casa, puedes utilizar estas mismas contingencias. Es decir, hoy tienes que pasar el aspirador y limpiar el polvo del salón. Si no lo haces antes de las 6, no vas a poder tener el móvil durante el resto de la tarde. Todo le da absolutamente igual y solo consigo que haga las cosas si le amenazo con quitarle las nuevas tecnologías. Bueno, si has llegado a este punto, tengo que decirte que primero es normal que estés empezando a vivir la pérdida de poder si estamos hablando de hijos preadolescentes o adolescentes, porque ese poder que tenías comienza ahora a ser cuestionado y más si no se ha trabajado de forma previa con un estilo de crianza adecuado. Aquello de hazlo porque yo lo digo o porque yo soy tu padre, porque yo soy tu madre o hazlo porque si no te quito lo que más te gusta. Todas estas son frases que empiezan a perder fuerza en la etapa adolescente. En segundo lugar, este tipo de comportamientos suele ser muy común también si hemos abusado de la tecnología como método de refuerzo. Es decir, por ejemplo, si haces eso, te dejo una hora más con el teléfono móvil. Puede que hayamos abusado de este tipo de estrategias durante el crecimiento de nuestros hijos y la tecnología, en el mejor de los casos, es una herramienta neutral que no podemos utilizar para premiar ni tampoco para castigar, sino que como mucho puede servir como una consecuencia lógica y natural de los acuerdos que se hayan ido pactando con anterioridad. Evita, por tanto, que la tecnología se vuelva un castigo si, por ejemplo, tu hijo o hija llega tarde a casa. Si llega tarde a casa, la consecuencia natural y más apropiada sería que en la próxima salida redujeras los tiempos, porque no puedes confiar en que venga a la hora indicada. Y que en caso de que se cumplan, pues ya se volverá a valorar si podemos o no volver al horario normal. O tampoco si, por ejemplo, ha suspendido. No le podemos quitar la tecnología como castigo. La acción de suspender en sí ya es una consecuencia negativa y eso es lo que precisamente tenemos que dar peso y no al tema del castigo por haber suspendido. En este caso tendremos que averiguar el porqué de ese suspenso y en el hipotético caso de que ese suspenso se deba a un problema por un uso excesivo del móvil, habrá que establecer una rutina que permita esa recuperación. Pero como es obvio, castigar a posteriori sin el móvil no nos va a ofrecer ninguna enseñanza. En lugar de eso, podemos decir, como hoy no has sabido gestionar el tiempo del móvil, mañana no podrás tenerlo y al día siguiente te daré otra vez la oportunidad de demostrarme que sabes hacerlo de manera responsable. Es decir, es importante que siempre que integremos una consecuencia lógica que esté relacionada con el problema, que haya sido adelantada de algún modo y que pueda ser consistente con la misma en el caso de que no se cumpla el acuerdo. Me da miedo que esté tanto tiempo al teléfono, a saber lo que hace con todos los peligros que hay hoy en día en Internet. Bueno, mamás, papás, aquí va una pregunta. ¿Encerrarías a tu hijo sin salir a la calle por los posibles peligros que hay? Como por ejemplo que le atropelle un coche o que le hable un desconocido. No, ¿verdad? Lo que haces es educarle para moverse por el mundo físico. Pues exactamente eso es lo que tenemos que hacer con el mundo virtual.
Si no les educamos y nuestra acción de protección se limita a evitar el acceso a esta tecnología, en el momento en el que empiecen a consumirlas no van a tener las herramientas para enfrentarse a los riesgos que pueden acarrear. Es decir, en lugar de evitar su uso, vamos a capacitarles para que hagan un uso adecuado de las mismas. Y capacitar también implica confiar en tus hijos. En esto no le podemos exigir la misma responsabilidad a alguien de 7 años que a alguien de 13. Aquí entraría en juego el famoso control parental. En nuestros talleres hemos repetido hasta la saciedad que el uso del control parental puede ser beneficioso, siempre y cuando tenga una estrategia pedagógica detrás. Es una herramienta buena para la guía en el uso de Internet, sobre todo en niñez e infancia. No obstante, no puede ser una herramienta que sustituya vuestra responsabilidad de educarles en el uso adecuado de nuevas tecnologías. Por otro lado, también debes de entender que tus hijos usan estos espacios para hablar y conversar con otros chicos y chicas de su edad. Por tanto, aquí su privacidad va a ser importante. Busca la comunicación con ellos, pide que te expliquen cómo se usa Snapchat o mira con ellos alguna sesión de videojuegos en Twitch. Por último, también puedes reforzar a tus hijos en su conocimiento tecnológico y pedirles, por ejemplo, que te vayan explicando cosas o que te pasen información que te pueda ser útil para entender todo un poco mejor. De esta manera, no solo aprenderás gracias a ellos cosas interesantes, sino que también reforzaréis vuestro vínculo para compartir espacios y hablar sobre cosas que a ellos realmente les interesan. Mi hijo se puede pasar 4 horas seguidas con pantallas sin problema. Sabemos que las pantallas y las aplicaciones móviles tienen el potencial de generar adicción y como adultos debemos de corregir en ocasiones estas conductas exageradas. Principalmente esto va a depender sobre todo de si mi hijo cumple con el resto de las actividades, de si se relaciona fuera de las redes virtuales con iguales, si le ofrezco alternativas de ocio y por último, no menos importante, la función que le da a su uso de la tecnología. Las utiliza para comunicarse, para jugar, para informarse, para profundizar en temáticas escolares, es decir, cuál es el uso real que le dan. Te recomiendo que las horas de uso de la tecnología estén siempre supervisadas, es decir, que puedas estar en casa en esos tiempos, que sean también horas realistas y que puedas ser consecuente en las rutinas que establecéis en ese momento concreto. Si sientes que el uso es realmente excesivo y está influyendo en sus actividades diarias, por supuesto no dudes en expresarle de forma clara a tu hijo o hija y en pedir apoyo profesional. A veces nos descuidamos y nos encontramos con un nivel de uso ya exagerado que no podemos moderar al tiempo desde casa, ¿no? Y para ese retroceso es importante que vayáis poniendo límites poco a poco. Por ejemplo, con espacios concretos como comidas en familia sin tecnología u horarios concretos como desconectar las tecnologías una hora antes de ir a dormir. En resumen, ten en cuenta lo que te pide tu menor a la hora de negociar esos acuerdos. Exponle tus principales preocupaciones y valora si es realista o no el límite que le estás poniendo, tanto en espacios como en tiempo. Valora también si es necesario que cumpla con responsabilidades antes de poder usar tecnologías. Y por último, evita que la tecnología se vuelva una recompensa o una forma de castigo. La verdad es que yo misma ya me excedo con el uso del teléfono móvil. Es importante que identifiques tu propio patrón de uso con el teléfono móvil, es decir, en qué situaciones lo usas, durante cuánto tiempo, para qué lo utilizas. Efectivamente, somos personas adultas y no se nos puede equiparar nuestro comportamiento con las tecnologías con el que puede tener un menor de edad, pero siempre seremos un ejemplo que ellos pueden observar y copiar. Por tanto, debemos de ser coherentes con lo que esperamos de nuestros hijos e hijas y sobre todo con aquello que ven de nosotros. Por ello, pregúntate lo siguiente: ¿cuándo es más frecuente mi uso del teléfono móvil? ¿Cuánto tiempo paso de media al día con las tecnologías? ¿Para qué uso yo la tecnología? ¿Tengo otras alternativas de ocio más allá de las pantallas? Y por último, ¿tengo rutinas conscientes en las que desconecto el teléfono móvil? Para dar respuesta a estas preguntas, no dudes también en pedirle a tu entorno cercano que te apoye en este trabajo, incluidos tus hijos o hijas. Recuerda que el objetivo de esto es traer a un plano más consciente nuestros propios patrones de uso para así poder valorar si es un uso adecuado o no. Una vez que finalices este vídeo, podrás descargar justo aquí debajo una hoja de trabajo con los puntos clave a trabajar para fomentar un uso adecuado de nuevas tecnologías en casa. Esperemos que te sirva de ayuda y que de alguna manera te permita profundizar en todos aquellos aspectos importantes para el establecimiento de límites y acuerdos coherentes con tus hijos e hijas.
Bueno, familias, espero que hayáis podido coger algunas pautas y orientaciones a la hora de prevenir y abordar el uso de nuevas tecnologías en casa. A modo de resumen, os dejo por aquí debajo una hoja imprimible que incluye las ideas y conceptos clave de este taller con las que te deberías quedar y que te presento a continuación. Las tecnologías presentan infinidad de ventajas, pero tenemos que educar en la prevención de los riesgos que pueden ocasionar. La tecnología es un mero distractor y no el problema sobre el que tenemos que trabajar de base. Es importante negociar con nuestros hijos e hijas los espacios y la frecuencia de uso de estos dispositivos y sobre todo hacerlo estableciendo normas y límites concretos y específicos. La tecnología no es una recompensa ni un castigo, lo vamos a utilizar como una consecuencia natural mediante el establecimiento de acuerdos previos. Somos ejemplo, nuestros hábitos en el uso de tecnologías también permean al comportamiento de nuestros hijos e hijas. Cuida tu uso y frecuencia de estos dispositivos. Y por último, si nada de esto te ha funcionado y realmente detectas un problema serio de adicción, lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda profesional. Por último, recuerda que puedes hacer uso de la sección de comentarios aquí abajo y que nos puedes compartir tus experiencias o dudas o cualquier situación típica que no hayamos retomado en este taller. También recordaros que contáis con nuestro servicio de orientación familiar, donde profesionales en intervención familiar os pueden acompañar y asesorar compartiendo herramientas para abordar los diferentes retos típicos de la crianza. Finalmente, os animo a que nos sigáis en redes sociales, donde encontraréis cápsulas y herramientas educativas para la crianza, así como ideas de ocio e información de interés todas las semanas. Gracias por seguir una vez más con el SAF y nos vemos en próximos talleres. Un abrazo.